Y ahora vamos a pasar también al momento de la palabra donde vamos a ser edificados, donde el Señor va a hablar en nuestras vidas y estamos deseosos con todo nuestro corazón de escuchar lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Así que vamos a estar orando también por este tiempo. Señor, queremos nuevamente darte gracias, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, guiándolo, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, y ayúdanos a obedecernos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así le vamos a estar invitando al pastor que vamos a estar compartiendo en esta mañana la palabra de Dios. La palabra de Dios, que los cielos y la tierra pasarán, dice su palabra, pero ella va a permanecer para siempre. Esa palabra que un día se va a abrir allí en los cielos, cuando nos tengamos que presentar delante de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermano querido, qué lindo, ¿no? Hemos alabado al Señor, hemos exaltado su nombre y estamos contentos y gozosos, amén. Porque la presencia de Dios está en nosotros y está con nosotros, ¿sí? Qué hermoso que podemos compartir este tiempo juntos, aquí con ustedes y con nuestros hermanos a la distancia. Gloria sea el nombre del Señor. Hemos estado cantando, qué hermosa esta alabanza de la doxología de Judas, ¿no, hermano? Porque su palabra, cuando nosotros cantamos su palabra, esta alabanza impresa allí en su palabra y está también en nuestros corazones. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos como sin mancha delante de su presencia, delante de su trono. Y vamos a hablar algo puntualmente sobre esto. Y yo les invito a abrir la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, el versículo 23. ¿Se recuerda que estamos viendo la carta de Pablo a los Colosenses? Estamos viendo y llevando este estudio sistemático de la palabra del Señor que nos habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿A cuánto el Señor les habla? Amén. ¿Cómo les habla el Señor a usted? ¿A través de qué? A través de su palabra, ¿no? Amén. Porque Él dejó su palabra para que nosotros nos guiáramos por ella, hermanos. Así que bueno, Colosenses capítulo 1, verso 23, mis hermanos, les invito a que nos pongamos de pie, los hermanos que pueden, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre de Jesús, ¿sí? Y dice así, Colosenses 1, 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Tomemos asiento, hermano, gracias. O tome asiento en realidad. ¿Sí? Gloria a Dios. Qué hermosa palabra. Bueno, venimos viendo puntualmente, no sé si usted recuerda, y hacemos un poquito una ayuda a memoria del contexto de lo que el apóstol Pablo viene hablando, y habla de quién puntualmente, de Cristo Jesús. En esta carta Pablo hace énfasis sobre la persona de Jesucristo, hermano. Exalta a Cristo, proclama su grandeza y su preeminencia sobre toda la creación. Dice que en Él, Él vino a reconciliar todas las cosas en sí, consigo mismo, ¿no? Muestra a Jesús quien es el centro, hermanos, del mensaje para la iglesia de Colosas, para nosotros también hoy. ¿Usted cree que estas palabras que fueron escritas para los colosenses, los hermanos de allí, también son para nosotros? ¿Se siente parte usted, hermano, de esta palabra? Para los hermanos de hoy en día. Y no solamente para ellos, sino para que toda la humanidad, hermanos queridos, sepa que habiendo sido enemigos de Dios a causa del pecado y la transgresión, Cristo Jesús
por su muerte en la cruz cargó con nuestros pecados. Éramos enemigos, pero al estar en Cristo Jesús, ya somos amigos de Dios, porque Él cargó nuestros pecados. ¿Para qué, hermano? Para reconciliarnos con Dios. Mire qué hermoso. Esa palabra de reconciliación trae seguridad, trae paz en nosotros, porque éramos deudores, hermano. ¿Y con qué fin nos reconcilia a Dios? O Cristo Jesús en sí mismo, para presentarnos santos, dice el contexto, y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Sin Cristo hay condenación en la humanidad. Pero para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación alguna, dice Romanos 8:1. Aquellos que no están en Cristo, están condenados. Pero aquellos que estamos en Cristo, usted se encuentra en Cristo, tiene a Cristo en su corazón, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Gloria a Dios. Y bueno, le he puesto como título a este mensaje, a este sermón, fundados y firmes. Fundados y firmes. Fuera de Cristo, hermano querido, no hay nada. Por eso Pablo hacía énfasis de la persona de Jesús, como decíamos anteriormente, para que los cristianos colosenses estuvieran fundados y firmes en Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14:6. Nadie puede ir a Dios si no es a través de Cristo. Cristo Jesús es quien reconcilia, decíamos, todas las cosas. Todas las cosas en Él, hermano. Qué importancia que el hombre, que la humanidad, el ser humano le tiene que dar a Cristo. Porque un día nos tenemos que presentar delante de Dios. Qué importante es ser amigo de Cristo. ¿Sí? En Cristo Jesús, ¿qué tenemos? Tenemos una vida perpetua. Porque Él es eterno. Fuera de Él hay culpa, hay condenación. En Cristo y por Cristo tenemos redención. Fíjense, hermano querido. En Él y por Él hemos sido redimidos. Tenemos perdón. Y sobre todas las cosas que engloban, tenemos salvación. Jesús es salvación. Él es nuestra salvación. Cristo, hermano querido, no nos dejó solos. Envió a su Espíritu Santo para que nos guíe a la iglesia a toda verdad. Pero sabemos que Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia que es su cuerpo. ¿Usted se siente parte de la iglesia de Cristo? Somos pertenecientes a la iglesia de Cristo. Porque Él está en nuestra vida. Porque su Espíritu habita en nosotros. Su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos sus hijos. Qué precioso. Qué precioso es. En todo esto que estamos hablando, estamos dándole la gloria, la honra y la alabanza a quien se la merece, a Cristo Jesús. Pablo lo hacía con los colosenses y nos decía a nosotros para que siguiéramos firmes en Él, ¿no? Él puso a la iglesia, cuál es su cuerpo, y que obra y lleva a cabo la obra del Evangelio, la iglesia de Cristo, con el propósito a este mundo de ser que nosotros, ser luminares, ser testimonio. Porque ¿saben quién envía las almas a ser salvas? El Espíritu Santo. Él es el que redarguye de pecado, de justicia y juicio. Pero nosotros debemos ser testimonio, debemos ser luminares, debemos ser luz, sal de esta tierra, como Él lo era. Pero no recibe órdenes, hermano querido, ni da órdenes la iglesia, sino que recibe y obedece los mandamientos. Los mandamientos del Señor no son gravosos, por eso la iglesia los recibe, porque tenemos su naturaleza en nuestra vida y en nuestro corazón. Los mandamientos de aquel cuya cabeza es Cristo, y a quien nosotros hoy y por siempre, al igual que nuestros hermanos anteriores, alabamos, glorificamos y honramos su nombre, ¿no? Cristo vendrá a buscar a su iglesia, hermano. ¿Por qué vendrá a buscar a su iglesia? Porque Él lo prometió. Pero no solamente eso, porque Él la ama. ¿Y saben qué? Lo más importante y lo más hermoso, le pertenece. Cuando hay algo que a uno le pertenece por derecho, es suyo. ¿Y por qué le pertenece? Porque Él murió, Él dio su vida.
y Él va a venir a buscarnos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 del verso 25 al 27. Efesios 5 del versículo 25 al 27. Dice así: Él se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso le decía Pablo a los Efesios. Esta iglesia, santa y sin mancha, viene a buscarla para presentársela ¿a quién? A sí mismo. ¿No decíamos en el contexto de Colosenses que en Él fueron reconciliadas todas las cosas? En sí mismo, para presentársela a la iglesia. Pero a cualquier iglesia, de cualquier forma, de cualquier manera. No, hermanos. Una iglesia santa y sin mancha, gloriosa. Porque no de cualquier forma la iglesia va a presentarse a la presencia de Dios. Podrá ir desalineada, podrá ir desacomodado con alguna arruga o con alguna mancha. No, hermanos queridos, el pecado no tiene comunión con Dios. Por eso la iglesia va a ser presentada sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa. Cristo Jesús, hermano querido, debe quedar bien claro esto a los cristianos y a todo el mundo, que Él no vino a buscar a todos los seres humanos. De tal manera amó en tiempo pasado Dios a la humanidad, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Cristo Jesús va a venir a buscar ¿a quién? A los que creen en su nombre, a su iglesia. Él no fue a preparar moradas para todo el mundo. Él fue a preparar moradas ¿para quién? Para su iglesia, para sus hijos, para los que fueron lavados y comprados. Ahora, la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Estamos dentro de esos pocos? Mira, hermano, no sé si pocos o muchos. Creemos en su palabra, pero una cosa debe estar firme: que nosotros tengamos esa convicción en nuestras vidas de que su Espíritu habita en nosotros. Y para ello debemos vivir una vida conforme a su voluntad. Él vendrá a buscar a su iglesia. ¿La iglesia de quién? De Cristo. No son, hermanos queridos, un grupo de dominacionales. Hay muchos que creen, porque son grupos dominacionales, que quieren identificarse como iglesia, los cuales saben que tienen estatutos de hombres y tergiversan la palabra de Dios, tuercen la verdad, quitando o agregando y sacando de contexto en los escritos, hermanos queridos, originales de la palabra de Dios que se encuentran en la Biblia. Muchos hacen eso. Muchos han traído estas herejías y lo hacen, ¿saben qué? A través de concilios, a través de convenciones, a través de asambleas y cuántas cosas más, donde establecen allí normas, como decía, estatutos humanos, no la palabra de Dios, no la verdad de la palabra de Dios, normas y leyes y prácticas heréticas, que era lamentable, hermano querido, en cada una de las liturgias. Y que nada, hermano querido, nada tiene que ver con la sana doctrina. Es triste, hermano querido, pero muchas veces ellos creerán que están en Dios, pero para estar en Él debemos conocer la palabra, conocer su verdad y caminar como ella nos dice. Entonces, ¿quiénes integran la iglesia de Cristo? Para usted, ¿quiénes integran? ¿Saben qué, hermano? Todo aquel que reconoce que ha infringido la ley. Porque la infracción de la ley, ¿qué sería? Es el pecado. El pecar es infringir la ley de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquel que reconoce que ha pecado ante Dios y se arrepiente de su pecado, sacrificio en la cruz, al haber derramado su sangre, puede limpiar sus pecados y librarnos de la condenación eterna. Esa es la iglesia de Cristo, la que fue lavada y comprada y se arrepiente de sus pecados y cree que Cristo Jesús puede limpiarnos a través de su sangre. ¿Usted lo cree? Amén. Es en creer.
¿Y de qué nos libra el Señor? De esa condenación eterna. Es la única manera, hermano, que el hombre y la mujer pasan a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. No hay otra forma para pertenecer a la iglesia de Cristo. Ser renacidos, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo. Pero aquellos que no quieren venir y no quieren creer, no lo van a poder entender, porque esto se entiende por fe y en una forma espiritual. Entonces, de esta manera, al ser nueva criatura en Cristo Jesús, pasan a ser integrantes, hermano querido, de la fe, de la familia de la fe. Reconciliados con Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Cristo Jesús es quien nos reconcilia. Por depositar nuestra fe en Él. Fíjense, no hay que hacer otra cosa. Hay que depositar nuestra fe en Él. Y de esa manera somos justos. ¿Cómo? Pero justos. No por nuestros méritos. Somos llamados justos, pero no por nuestros méritos. No porque lo mereciéramos. ¿Usted merecía ser justo? No por ello, sino que somos salvos por medio de la fe, hermano querido. ¿Sí? Y vamos a ver en Romanos capítulo 5, del verso 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Somos salvos por medio de la fe. Qué precioso, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué precioso, hermano, ¿no? Somos justificados por medio de ¿quién? De la fe en Cristo Jesús. No somos justificados por las obras, no por las obras que hagamos, por más que quieramos hacer buenas obras. No podemos ser presentados delante de Dios sin mancha. Solamente una obra fue la que fue presentada delante de Dios, y una obra preciosa y perfecta, que es la que se presentó delante de Él en la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús. Esa obra redentora es la que a nosotros nos hace aceptos delante de Dios, justificados pues por la fe. Esa justicia que somos en Dios por medio de Cristo Jesús nos trae paz. Cuando nosotros caminamos en esa paz, en medio del tumulto, en medio de la desesperación, podemos saber que no estamos solos, sino que Cristo mora en nosotros. Por quien también dice tenemos entrada. ¿Por qué? ¿Por quién tenemos entrada, hermano? Por la fe. No entramos de otra manera. No entramos por las obras, como muchos predican erróneamente. No entramos por las obras, sino que entramos por la fe. Entramos por la fe en Cristo Jesús para hacer buenas obras, de las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa fe es la gracia de nuestro Señor. En esa gracia, hermano querido, estamos firmes. Fíjese y grábese esta palabra, firmes. Nosotros estamos firmes y nos gloriamos en ¿quién? En la esperanza de la gloria de Dios. Ahora me pregunto, ¿cuál es la verdadera iglesia cristiana? ¿Usted se ha hecho esta pregunta? ¿Cuál es la verdadera iglesia cristiana entonces? Tantos nombres, tantas denominaciones, tantos grupos. ¿A quién vendrá a buscar el Señor? ¿Saben que el apóstol Pablo enseñó que la verdadera iglesia de Cristo es la que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo? Efesios 2:20. Anotemos ello, hermano. Efesios 2:20. Esa es la iglesia de Cristo, la que está edificada, verdaderamente edificada, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. En ella se forma el fundamento. Él es la roca, hermano querido. De allí es el comienzo para la iglesia. Y no solamente el comienzo, sino también Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, todos los cristianos estamos encerrados en Cristo Jesús. Porque en Él estamos plenos, estamos completos. Porque la plenitud vino de Dios corporalmente en su Hijo.
Qué hermoso, ¿no? El Señor Jesucristo, hermano, es el fundamento de nuestra fe y de la iglesia que lleva su nombre. Por eso nos llamamos cristianos. No tenemos otro nombre. Somos cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Los seguidores de Cristo. Los que llevamos su nombre. No hay otro nombre en el cual nosotros nos identificamos. En ese nombre tan poderoso y precioso y misericordioso para nosotros. Por eso, hermano querido, el verso 23 que comenzamos a compartir hoy dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Ahora, somos iglesia, somos nueva criatura en Cristo, somos hijos de Dios, pero si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Fíjense, hermano querido, Él nos presenta de esta manera, hermano querido, reconciliarnos con Dios mediante Jesucristo para presentarnos santos y sin mancha, es decir, sin culpa. Qué lindo es caminar sin culpa, porque alguien dio su vida por nosotros. Somos salvos ¿por qué entonces? Por gracia. Éramos inmerecedores de la gracia divina de Dios, pero somos salvos por gracia. Pero aquí en el versículo 23 que leíamos, vemos un condicionante muy importante, hermano. Hay que tener en cuenta y analizar lo que nos dice la palabra de Dios. El cristiano debe tener en cuenta esto. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Somos salvos, pero hay algo que debemos hacer. ¿Cómo? Pero si Cristo lo hizo todo, ya somos salvos. Salvos y siempre solo salvos. Hay muchos que predican erróneamente de esta manera: salvo, siempre salvo. Doctrina calvinista. Entonces soy salvo y ando y vivo como quiero, como me parece. Total, ya el Señor dio su vida, pero tengo menos el sacrificio de Cristo si es que no permanezco fundado y firme en la fe. Eso es importante, permanecer fundados y firmes en la fe. Se refiere, hermanos, a permanecer en la sana doctrina, no en fundamentos de hombres, no en ideas de hombres que sacan de la Biblia, sino en la sana doctrina, siendo verdaderos discípulos de Cristo. Si nosotros permanecemos en la verdad que vendrá a nosotros y seremos ¿qué? Libres y seremos verdaderamente sus discípulos. Y caminaremos con ¿qué? Con toda firmeza en la fe. Por eso miremos lo que dice Colosenses capítulo 2 del verso 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Miren lo que decía Pablo a los colosenses: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, conociendo la verdad, andad en Él. Andar en Él es permanecer. No es conocerlo y bueno, no tengo más relación. Total, el Señor ya me salva. No, es permanecer firmes, es andar en Él, arraigados, quiere decir plantados en el fundamento que es Cristo. Y sobreedificados. ¿Por qué dice sobreedificado? ¿Cómo? ¿No decíamos que había un fundamento? ¿Dónde edificamos nosotros nuestras vidas? ¿En la roca? ¿O en algún otro lugar? ¿En la arena? ¿Dónde edificamos nuestras vidas? Para permanecer firmes, arraigados, debemos edificar nuestra vida en Cristo Jesús. Nuestra vida espiritual, nuestro ser en Él. Eso edificar es confiar en Él. Y sobreedificados en Él, y mire, y confirmados en la fe. Esa fe, hermanos queridos, es la que continuamente está en nuestras vidas, porque nos confirma, así como habéis sido enseñados. Fíjense, hermano querido, cuán importante es ser enseñados en la doctrina del Evangelio. Hay muchos que creen que están siendo bien enseñados, pero no están yendo a la verdad de la palabra de Dios, sino que sacan texto fuera de contexto. Y la palabra de Dios es una sola, y no es de interpretación privada. La palabra de Dios
Él la envió a este mundo para que nosotros la conozcamos, la busquemos, la escudriñemos. Quisiéramos tener hambre de ella para tener una relación con Dios. Pablo les exhortaba a los colosenses con toda diligencia. ¿Cómo con toda diligencia? Con toda prontitud. Pablo estaba ahí dispuesto a llevar el mensaje de la palabra de Dios para que no se desvieran ni a diestra ni a siniestra, hermano querido. Porque no de cualquier forma vamos a entrar al cielo. Vuelvo a decir, para entrar a su presencia va a ir el limpio de mano, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Aquellos que estén sin pecados por medio de Cristo. Él hablaba con toda diligencia, sabiendo que había mucho peligro, hermano querido, de aquellos o de algunos que querían traer filosofías o que llevaban filosofías y huecas sutilezas de los falsos maestros. Entonces advertía y cuidaba a la grey, hermanos, con diligencia, enseñándoles sobre Cristo Jesús, sobre la persona de Cristo, sobre Cristo que es la imagen de Dios invisible, sobre que Él es el Señor de todas las cosas. No para que hubiera ninguna confusión, porque estos falsos maestros que había en aquel tiempo, hoy no los hay. Hoy también siguen y aún más se han acrecentado falsos maestros que tergiversan, como decíamos anteriormente, y llevan diciendo que esa es la verdad. Miremos Colosenses 2:8. Vayamos a su palabra, que es lo más precioso. Su palabra es la que nos trae firmeza y convicción y seguridad, hermano. Uno puede decir palabras y acotar sobre lo que estamos hablando, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre en nuestras vidas. Gloria sea su nombre. Colosenses 2:8, miren lo que decía Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjense, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? ¿Por qué filosofías? Porque venían a Cristo Jesús, pero entremezclaban esas filosofías humanísticas y esas ideas mundanas, las querían traer y decían, podría ser de esta manera, es la mejor forma, me parece que va a ser más viable, podremos tener más gente en la iglesia, de esta manera es la manera que podemos nosotros progresar como iglesia. Totalmente erróneos por no conocer el propósito y la palabra de Dios, trayendo tradiciones humanas. Hermanos queridos, de eso Pablo le decía que se cuidaran, de hombres conforme a los rudimentos del mundo, que hoy día se propagan a millones. Y todo el mundo habla y dice, Dios te bendiga, y traen un evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad, ¿y cuántos? Y no según Cristo. Eso es lo que decía. Nosotros conocimos la verdad de la palabra, la sana doctrina. Andemos en ella, caminemos en ella, hermano querido. Al decir Pablo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, nos muestra claramente que el cristiano puede resistir de la gracia de Dios. Si nos está diciendo permanezcan fundados y firmes en la fe, quiere decir que puede llegar a que no lo hagamos. ¿No trae esto a usted memoria y análisis? Ahora miremos lo que pasó al principio en Génesis, capítulo 3, versos 17 al 19. ¿Habrá resistido a Adán y Eva a la gracia de Dios? Mire lo que dice Génesis 3, 17 y 19 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos cómo Adán y Eva, los primeros creados, los primeros de esa creación que Dios hizo, el hombre y la mujer, resistieron a la gracia de Dios y desobedecieron. Ellos tenían libertad, como decíamos domingo anterior, libertad albedrío.
Dios les dio la libertad, pero les dijo lo que no tenían que hacer y lo que sí tenían que hacer. ¿Y ellos hicieron eso? No. Hoy el mundo hace eso. Da vuelta a las espaldas a Dios. Hace exactamente lo mismo. Ahora, ¿ellos tenían el Espíritu de Dios en su vida? Sí. Hoy, ¿cuántos que tienen el Espíritu de Dios en su vida y resisten a Dios? Conociendo. Por eso hablamos de esto, hermano querido. Esta consecuencia por la desobediencia. ¿Qué le dijo al hombre? Por haber oído, ¿a quién? ¿A la palabra de Dios? No, por haber oído a la mujer. Por no haber puesto tu oído en el fundamento de la palabra verdadera, de los mandamientos que Dios dejó, y haber oído a quien no debías oír, maldita será la tierra por tu causa. Mire la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Ahora, hoy, ¿cómo vive la tierra? ¿No gime? Vive en corrupción, hermano. Y lo vemos de mal en peor. Se levantan guerras, hay un montón de desastres aún ambientales por el egoísmo, por el pecado del hombre, porque lo vamos a redondear, por el pecado de la humanidad. Comerás de ella, con el sudor de tu frente. No iba a ser fácil. Espinos y cardos te producirá. Fíjense, hermano querido. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de la tierra viniste y a la tierra vas a volver. Fíjense, hermano, lo que es resistir a la gracia de Dios. Lo que es no estar firmes. Entonces, si Dios no escatimó a ellos que fueron los primeros, ¿tendrá compasión de aquellos que caminen y que digan creer en Dios y caminen como quieran? No, hermanos. Miren, si no escatimó a su propio Hijo. Elí, Elí, lama sabactani, dijo Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay relación con el pecado. Se estremece todo nuestro cuerpo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque reconocemos la obra redentora de Cristo. El justo murió por los injustos. Era merecedor de condena y de culpa y de condenación. Pero Él murió siendo inocente, siendo sin pecado. Cargó el pecado de toda la humanidad para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí alabando y glorificando, al igual que cuantos hermanos nuestros repartidos y esparcidos en todo el mundo. Aquí vemos cómo Adán y Eva pecaron resistiendo a la gracia de Dios. El cristiano, hermano querido, puede resistir de la gracia, de dejar de permanecer firme en la fe. Por eso muchos, cuando vuelvo a decir, que dicen, no, yo soy salvo, siempre salvo. ¿Qué dice? Pero sí permaneces, pero sí estamos, si caminamos. Permanecer es estar continuamente en comunión. Cuando Adán pecó, dejó de estar en comunión con Dios. ¿Y qué hizo, hermano? Se escondió. Se escondió de la presencia de Dios. Pero aquellos que estamos en Cristo podemos estar y caminar como de día, porque estamos en Él. Pero el cristiano puede dejar de permanecer firme en la fe, es decir, que puede apostatar. Una palabra tan común en aquel tiempo como en el tiempo de hoy. Y apostatar de la fe, hermano querido, temporal o definitivamente. Y vamos a ver qué dice Hebreo sobre esto. Hebreo capítulo 6. Por eso, fundados y firmes. La iglesia debe estar fundada y firme. Debe permanecer en Cristo Jesús, en la fe de Cristo Jesús. Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjese, es imposible. El autor les habla a los cristianos. ¿A quién está hablando acá en Hebreos?
a gente que no conoce al Señor, a gente que ha nacido de nuevo. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a aquellos que estaban firmes y recayeron. Fíjense, al decir fueron iluminados, se está refiriendo ¿a quién? A que recibieron luz. Ahora, ¿quién es la luz? Cristo. Cristo mismo es la luz. Entonces ellos fueron iluminados. Quiere decir que recibieron a Cristo en sus vidas. Él es la luz del Evangelio, Cristo Jesús. Gustaron del don celestial, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo habitaba en ellos. Ahora, ¿habita verdaderamente el Espíritu Santo en mí? ¿Pertenezco yo a la iglesia de Cristo? ¿Cuántos hay que creen? Y resulta que no está, porque hay pecado. Cuando el pecado está, hermano, no está la gracia de Dios, no está su Espíritu. Gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gustaron de la palabra de Dios. Eran conocedores de la palabra de Dios y de sus dones. Entonces podemos caer, podemos resistir la gracia, podemos caer de la fe en Cristo Jesús. Ahora pregunto para mí y para cada uno de nosotros, ¿no le pasó esto a Judas Iscariote? ¿No era él un apóstol, un discípulo de Cristo Jesús? ¿No estaba con Jesús y compartía la palabra y vivía en comunión con él? Pero él resistió a la gracia, no permaneció firme y cayó. Es tremenda la consecuencia. Por eso el verso 6, fíjese lo que dice el verso 6 de Hebreos. Y recayeron. Aquí cuando dice y recayeron, vemos manifiesta la apostasía. Entonces, ¿está la apostasía en la iglesia? ¿En aquellos que un día gustaron? ¿Que un día se llenaron del Señor? ¿Permanecieron y después se deslizaron? ¿Se recuerda usted lo que le pasó a la mujer de Lot? Dios, por la abominación que había llegado del pecado a la presencia de Dios, destruyó esa ciudad de Sodoma y Gomorra con fuego. Y le dijo Dios a Lot que fueran para adelante, que no miraran hacia atrás. Y esta mujer, ¿qué hizo? Miró los rudimentos del mundo, miró las cosas de este mundo. Le fueron más fuertes las cosas de este mundo y no la palabra y la obediencia a Dios. Eso es no confiar. Pero ella era una hija de Dios, sí, y al mirar atrás sufrió la consecuencia. Es para que nos quede a nosotros el ejemplo que con Dios no se juega, hermano querido. Fue convertido en estatua de sal. Qué triste consecuencia. Pero Dios es amor. Sí, hermano, nos ama entrañablemente, pero es fuego consumidor. Porque su justicia, nadie va a pisotear la sangre de Cristo. Por eso esta es la apostasía. Es imposible, dice, es imposible. Cuando dice imposible, no hay más vuelta atrás. Pero ¿para quiénes? Para que llegue a esta condición, hermano, para que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Nadie se va a burlar de Cristo Jesús. Hoy es el tiempo de salvación. Y hay muchos hermanos que están en una apostasía temporal, que se han enfriado, que se han desviado, buscando las cosas de este mundo. Tenga Dios misericordia y ellos se alerten en venir y buscar de la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque cada vez que nos alejamos, más se endurece el corazón. Y más se aleja de Dios. Esto nos demuestra que Pablo le instaba a los hermanos de la iglesia de Colosas, les instaba, hermano, diligentemente. Les decía, presten atención, tengan cuidado de estas cosas. Al igual como nos insta a nosotros hoy en día. ¿En qué? En permanecer fundados y firmes en la fe. Para ello debemos retener la palabra que nos fue predicada.
para permanecer fundados debemos retener. Retener quiere decir guardar. Y si la guardo es porque la pongo por obra, porque si no entra por un oído y sale por el otro. La guardo. Librarse de esto, de negar la fe. Y si nosotros retenemos la palabra que fue predicada, de esa manera vamos a poder ser salvos. De lo contrario, hermano, hemos creído en vano. Y vamos a ver cómo es lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y 2. Cuán importante es tener en cuenta sus mandamientos. 1 Corintios 15, 1 y 2. Gloria a Dios. Leemos, puede ser, pastor. 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahí está, es lo que decíamos. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, la sana doctrina, el cual también recibiste. Hemos recibido el evangelio, en el cual también perseveráis, por el cual también asimismo, fíjense, ahí viene el condicionante de nuevo, si retenéis, nos está diciendo algo, perseveramos, pero si retenemos la palabra que nos ha sido predicada, somos salvos. Entonces, nosotros fuimos reconciliados en Cristo, como dice Colosenses, perdón, pero si nosotros estamos fundados y firmes en la fe, seremos salvos. Y si no, hemos creído en vano. Debemos caminar con diligencia en que la palabra de Dios es palabra de Dios. No son cualquier palabras. Esto no es una historieta, hermano, ni tampoco un libro de historias que se enseñan y se muestran de las conquistas que se hicieron en este mundo. Aquí estamos hablando de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, dice Filipenses 2:12, ocupémonos en vuestra salvación con temor y temblor. Si nosotros retenemos la palabra es porque estamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Hay muchos que la toman a la ligera. Dicen, no, pero si yo ya soy salvo, Dios a mí me ama. Y andan como quieren, no conforme a las Escrituras, no conforme y no en santidad. Pues nuestra salvación, hermano querido, es por la fe. Y debemos mantener la fe si no queremos perderla. Debemos mantenernos en esa fe. Porque si perdemos la fe, perdemos todos los beneficios que por ella vinieron. ¿Algunos recayeron? Sí. ¿Hay algunos que no quieren acercarse a Jesús habiendo gustado? Sí, hay muchos. Hay mucha iglesia o muchos cristianos que se han enfriado y no quieren venir a la senda del Señor. Pero esta es la condición. Se trata de esto, de mantenerse firmes, fundados, de permanecer fundados y firmes ¿en quién? En la fe, en Cristo Jesús. Y ¿saben qué? Fíjense que dice, y sin movernos, permanecer fundados y firmes y sin movernos de la esperanza del Evangelio, como leíamos en el versículo 23 de Colosenses 1. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, sin dudar, porque fiel es el que nos prometió, dice Hebreos 10:23. Sin dudar, dice la Biblia, sin fluctuar, sin titubear, sin dudar, estamos firmes. Hermanos, sean las situaciones que vengan a nuestra vida. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos, Él venció al mundo. Ahora, el pecado está a la puerta y al orden del día para todos aquellos que quieren resistir de la gracia de Dios. Pero nosotros, si permanecemos firmes y retenemos la palabra de Dios, vamos a poder caminar conforme a su voluntad. Por eso yo te pregunto, y les pregunto a todos mis hermanos, los que estamos aquí,
los que están en las redes y los que vean este video. ¿Permaneces firme en la fe de Cristo por lo que dice la Biblia o vives la fe por medio de literaturas cristianas? ¿Saben que hay muchos que agarran literaturas cristianas y se manejan de allí? No del fundamento de la palabra de Dios, sino de la literatura, y así se manejan y así viven. Caminos que son torcidos, no son derechos que te llevan a la vida eterna. ¿En dónde permanecemos nosotros? Permanecemos firmes en la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿escudriñas la palabra de Dios o solo aceptas lo que los demás te dicen que debes creer? Hay muchos que saben que son cómodos y se dicen, bueno, sí, lo que me dijo, sí, lo que dijo el pastor está bien, sí, yo fui y ya cumplí con el Señor. Ahora, lo que te están enseñando es verdaderamente la palabra de Dios. Por eso estemos atentos. Cuando alguien se pare aquí al frente, hermano, a enseñar o a traer alguna palabra, usted esté atento para saber si lo que están diciendo es verdaderamente lo que dice la palabra de Dios, para que nos traiga bendición. Porque si no, esa palabra puede traer confusión y nos lleva a desviarnos. Por eso le digo, ¿escudriñamos la palabra de Dios con este fin o aceptamos lo que los demás dicen que debemos creer? Mire, hermano, está lleno. Hay multitudes y multitudes en distintas ciudades y en grandes ciudades donde van, donde le dicen lo que deben creer. Porque son estatutos de hombres, porque son ideas humanísticas y sacan frases que nada tienen que ver con la Biblia. Ahora, ¿retienes con firmeza la confianza en el Señor o estás confiando en lo que has creído? ¿Saben qué, hermano? Hay muchos que dicen, no, pero yo creo así, es la forma que a mí me enseñaron y yo voy a seguir con esta convicción. Ahora, hermano querido, ¿en quién debemos creer? ¿En quién debemos poner nuestro fundamento, en nuestra vida? En Cristo. Él es nuestro fundamento. Estar confiados en Él. No en nuestra propia prudencia, no en lo que nos han enseñado, sino en Cristo. Porque en lo que nos han enseñado nunca tendremos paz, porque la paz viene de Él. Y esa paz gobierna nuestros corazones y nos hace tener esa seguridad de que un día nos vamos a presentar y vamos a vivir con Él para siempre. ¿Crees que por aceptar a Jesús ya eres salvo? ¿O te ocupas de la salvación con temor y temblor? ¿Qué piensas, tu hermano, de todo lo que hemos expuesto? ¿Crees que por aceptar al Señor yo ya soy salvo? Por esa perseverancia, la falsa doctrina de los calvinistas, el perseverar, porque ellos se toman de allí la perseverancia de los santos. No, hermano querido, debemos permanecer fundados y firmes en la fe. Y para permanecer, como decía la pastora al comienzo de la reunión, ¿cómo debemos estar? ¿Cómo debe estar el cuerpo? Unido, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, la cabeza está aquí, el cuerpo está aquí, no están los dedos por allá, la mano por el otro lado. Todo el cuerpo bien confortado, cumpliendo el propósito de que Dios nos llamó, primeramente para adorar y glorificar su nombre, firmes y fundados en la fe, ocupándonos de nuestra salvación con temor y con temblor. Ahora, querido hermano, si no permaneces firme en la fe y no escudriñas la palabra de Dios, tu comunión y confianza con el Señor se irá apagando. Es una exhortación, pero el Señor nos ama y nos habla y Él nos disciplina y Él quiere lo mejor para nosotros. Esa comunión se va a ir apagando a tal punto que te apartarás de Cristo y no tendrás la salvación por más que creas tenerla. Hay muchos que creen tener la salvación, pero no creen en Cristo, sino creen en sus propias convicciones, en su propia manera de caminar. Pero si verdaderamente decides permanecer en la fe y retienes la palabra de fe, esa palabra que fue predicada, ocupándote de caminar en santidad y obediencia a Dios, entonces obtendrás la salvación, reteniendo esa palabra,
obtendremos la salvación que es en Cristo Jesús. Estamos cimentados en Él, pero permanezcamos firmes en la fe. Mantén tu fe en Cristo y persevera hasta el fin y serás salvo. Ahora, ¿somos salvos? ¿La salvación no se pierde? No, no se pierde, hermano. Mientras permanezcamos firmes en la fe. ¿Sí? Si nosotros no permanecemos firmes en la fe, entonces sí perderemos el galardón. Pero si nosotros permanecemos firmes en la fe, fundados en el fundamento de Cristo, la salvación se va a materializar un día en nuestras vidas. Ánimo, queridos hermanos. Hagamos que valga la pena el sacrificio de Cristo Jesús. Hagamos que valga la pena, permaneciendo fundados y firmes en la fe. Ánimo. Nos ponemos de pie, hermanos queridos, y oramos. Oramos por esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque una vez más hablas a nuestras vidas. Sí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos a que de verdad permanezcamos firmes y fundados en esta fe preciosa que es la fe de Cristo. Ayúdanos a mostrar con nuestros hechos, con nuestro testimonio, Señor, en nuestro diario de vivir, que realmente anhelamos y deseamos estar y permanecer, Señor, en Cristo, pese a cualquier situación. Gracias por dejarnos tu palabra, tu enseñanza. Gracias por dejarnos a tu Espíritu Santo que nos ayuda. Gracias, amado Dios. Ayúdanos a serte fiel hoy y hasta que tú nos vengas a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano querido. Bueno, y así le paso con la pastora. Muchas bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias al Señor por su palabra, porque de verdad que nos vamos edificados, nos vamos fortalecidos, nos vamos animados a permanecer firmes en Cristo Jesús. Así que gloria a Dios por ello. Y les invito a que nos saludemos en la paz del Señor. Ya vamos finalizando la reunión. Saludamos a los hermanos que están en las redes y a quienes verán este video. Que tengan un hermoso y bendecido domingo. Que disfruten en familia